Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy os traemos al canal un nuevo vídeo súper especial y en este caso sí que lo es. Hoy hablamos con una eminencia de la cultura asturiana, Xuliu Concepción, un entendido que ha salido en numerosos medios de comunicación y que nos ha abierto las puertas a un pequeño museo que tiene en el pueblo donde vive, en el concejo de Eilao, en el occidente de Asturias. Vamos a ir a visitarle, vamos a hablar con él y a que nos cuente un poco cómo era la vida en los pueblos y de esta forma ayudarnos a entender mejor cómo se cuidaba, por ejemplo, al ganado o cómo se atendían otras necesidades que en la época eran fundamentales. Vamos a viajar hasta allí. El sistema más antiguo, de los más antiguos que hay para atar las vacas, gira así, ¿ves? Esto gira así. Entonces tú metes ahí, para la vaca que va aquí, este es el collar, ¿no? Tú metes ahí. Entonces giras y es imposible que una vaca salga de aquí. Imposible. Podía romper, como rompen, pero esto está cocido, los dueños, los que sabían hacerlo, esto está cocido y no rompe fácilmente. Entonces apretaban un poco así, giraban y sale. Metes y ya está. Traba ahí. ¿Y eso se lo ponían en la vaca? Sí, la vaca se ata así, claro. La vaca se ata así. Luego como finalidad es para atarla. Para atarla, eso. Cencerro, sí, esto es así, tú apretas aquí, gira, pasa que esta gira, pero... No, para atarlas para que coman al pesebre. Claro, yo no sabía para qué Sí, para qué le pones para que un collar coma. a la vaca. No, el collar a la vaca es para atarla al pesebre. Una aquí, otra ahí. Esta llevaba 16 vacas, me parece. 8 para aquí y 8 para aquí. Hay toda una progresión, ves que aquellas son las pequeñas, aquellas son los chatos, que yo allí, las vacas más grandes siempre aquí y los pequeños allí, porque esta va comiendo lo de las otras y la otra come lo de las otras, la otra come lo de las otras, intentando, pero como no puede llegar muy lejos, la última, la pobre, le quedaba el trozo de allá, como ves hay un trozo, y entonces bueno, porque si pones una grande entre dos más débiles, les come a las dos, a una y a otra. Así solo come a una. Se quitan la comida. Muy claro, se quita, pero aquí le quitar comida a una. Esta a su vez se la va a quitar a la otra, a la otra, a la otra. En parte, bueno, no más en parte. Por tanto, estaban calculadas de atar las vacas. Ostras, uff. Entonces, esta pesa, ¿no? Pero tira, ¿no? Como cepillaban. Y esto lo mismo estaba medido. Esto se da aquí un poco, sale para arriba o para abajo. Según tú quisieras que llevara más o menos, bajas esta cuchilla o la subes, claro. Estas eran las garlopas. Y para afilarla, ¿no? Y para afilarla. Ostras, ese era otro arte, el afilar, saber afilar. Uf. Había que saber afilar. Este era el pesebre, que tiene un sistema impresionante. Esto de aquí nunca se puede salir. Bueno, esto lo puse yo, o sea que se puede salir, pero para meter esto aquí se bajaba hasta abajo. Se quitaba esto y se baja el pesebre. Entonces el pesebre, una vez lo subes, lo cuñas aquí y ya esto nunca va para arriba ni para abajo, queda presionado contra esta. Y por si acaso bajaba, le ponías aquí un pitorro, por lo tanto ya no puede subir más. Para que no se escapase la vaca. Para que no saliera, claro, porque si esto se levanta y sale por ahí la vaca, se queda con el collar, ostras, y pega o mata a otra por ahí. Si se suelta por la cuadra, una catástrofe. Puede matar a otra, los más débiles, simplemente por quitarles la comida, claro. Entonces estaba calculado de forma que esto no puede subir ni para arriba ni para abajo. Pero siempre... ¿No había comida bastante para todos? ¿Tú crees que hace unos años primero casi no había ni praos? Todo eran tierras de sembrar. Todo eran tierras sembradas, de centeno, de escándalo. Los praos eran de los ricos. Tú mira para cualquier ladera, por cualquier sitio, y verás los praos que ahora son lisos, tienen todos, algunos un pequeño rellano, y otros se ve que están tan uniformes que fueron sembrados.
La mayor parte de los prados, llanera fue sembrada. Bueno, tenía una escudilla y una taza para cuando venían. De alguna manera había turnos, no iban siempre a las mismas casas, y decían, oh, vete a casa de fulanita. Entonces le daban para cenar una taza de farinas o tal, y luego le ponían un poco de leche y lo metían aquí, una sotravia de estas, y cuando volviera otro, pues lo lavaban y tal, y le daban al siguiente. Eso es una cosa preciosa, macho, que es la escudilla, el prove. Bueno, esto era, por ejemplo, las sogas de esto se hacía con crines de caballos. Esto es el pelo de los caballos y las vacas que se trenza, no había otras cuerdas más que estas. Todo se hacía en casa, no palabra. Son las sogas. Las sogas de los caballos. Y esto es, pues, la fesoria. Accesorios, martillos. Por La aquí fesoria, también. martillos, mazos. Esto era todo hecho, claro. Esto era todo hecho de casa, aquí se hacía todo. Cogías un trozo. Esto los hice yo incluso, alguno de estos, este mismo me parece, los hice yo. Entonces, todo se hacía de casa. Y este era la fesoria, fíjate lo que pesa, de ir al monte y roturar a mano, los pobres. Había bueyes para ellos, a mano. Fíjate tú lo que había que comer para manejar eso. ¿No? O sea que todo estaba... Y esto era... Tenía varias funciones. La principal era, para que estas sogas no te hicieran daño, lo ataban aquí. Porque claro, esto, cuidado, que a mí me tocó y esto pincha, ¿eh? Esto pincha, claro. Entonces lo ataban aquí y tú tirabas de esto. Ya no tirabas de la soga. No, yo estaba todo, claro. Es un mundo impresionante de inteligencia, y así cosas, bueno, hay fesorias, fíjate las que hay 50, 60. Cada una tiene una función. ¿Son distintas cada una? ¿Eh? ¿Cada una es distinta? Sí, son todas distintas, bueno, más o Algunas menos. sí, veo que tienen más pequeña la pala, más grande. Sí, pero date cuenta que, por ejemplo, esta es más ancha. Sí. Esta era para las presas, para abrir presas, para conducir el agua. Porque claro, si es muy estrecha no coges mucho tapín. Entonces esta era para las presas, esta era, bueno, sí, estas ya son parecidas. Pero bueno, tienen su versión también más gorda, tal vez parecida a esta, para romper raíces. Esta la encontré, no sé exactamente para qué es, pero es para hacer el riego, cuando es blando, lo haces con eso. Sí, porque unas acaban en ángulo, en recto, y las otras acaban en curvo. Sí, ahí está, por eso. Y esta, fíjate que es un corazón casi. Sí. Pues esta debe ser para tierras, a medida que son más blandas, tienes que hacer menos esfuerzo. Entonces, claro, estas, si son muy duras, tienes que cavar mucho, pero si ya está blando abajo, con que hagas el riego, y por eso están más acorazonadas. No, yo tampoco sé exactamente. ¿Ves? Esta, por ejemplo, es parecida a esta, pero se ve que si había que cavar mucho, porque estaba muy duro, incluso habría que poner esta, que entra mejor porque es más estrecha y profundiza más. Sí, es más... Y esto era los cordeles que usaban en las esfuellas, cuando las esfollazas usaban esto, no había cordeles, no había más que estos, y los cordeles naturales, estas van por ahí, es lo que te decía, el viluerto, que es no sé si es el clematisalva, científicamente buscas viluerto y es una cosa preciosa. No, este tiene 6 o 7 metros, te creas. Entonces iban atando, las mujeres quitaban las hojas y tal, y otros iban tejiéndolas en las riestras esas que hay por ahí. Y luego eso eran los cencerros, claro. Cada uno con su sonido. Cada uno conocía sus vacas. Desde lejos, Desde lejos no sabía dónde estaban sus vacas por esto. Entonces fíjate, esta es muy guapa. Esta otra. Uf. Y luego estos son los mayuelos. Esto y lo que va dentro de estas. ¿Ves esto? Todo hecho a mano, claro, por supuesto. Esto no lo regaló un beso, no, todo hecho a mano. Los cuernos de las vacas se usaban para sal y para beber. Los cuernos de las vacas, esto se usa para beber.
¿ves? Cada uno tenía su nombre, para beber, echaban ahí. Normalmente eran para el sal, luego para la leche también tengo por ahí alguno más. Para buscar, ordeñar y echar aquí la leche. Sí, bueno, ahí no se perdía nada. Los cuernos de las vacas. Dios. Bueno, y todo este era el sistema, bueno, poner los caballos. Y esta era la única luz que había, el farol famoso. Había muchos tipos, se ponía dentro una vela, no había luz eléctrica, claro. Tenías un carburo por allí, ¿no? Sí, carburo, eso ya cuando las minas. Esto de cuando las minas, ¿no? Pero antes ni carburo ni nada. Y esto era para sacar la hierba. Estaba aplastado en los pallares y se sacaba la hierba. Y aquí está lo tengo arriba, estos eran los de los carreteros. Los carreteros, las sogas de la hierba. Y luego aquí tienes una cosa interesante que no... Sí, que esto es lo que voy a llevar también. El lino. Este es todo el proceso del lino. El lino son cañas, claro. Tiene una semilla. Así que esta debe estar ya... Tiene una semilla muy pequeña. Nada, ya cayó. Ya caería, claro. Así, mira ahí. Esta es la semilla del lino. Entonces se sembraba los prados, se regaba, todo un proceso. Y luego se cardaba con unas cardas, salía esto. Y luego, pues ya se tejía, se alisaba un poco más, se ponía madeja y luego ya salía esto, para el vestido. ¿No? Salía ahí para un vestido, la camisa. Y de ahí en Teixois, verías allí lo de abatanar, que se llama. Sí. Una vez hecho lo pasan por esto para alisarlo, pero este era el hilo, de trajes y de todo. Este también tiene 300 años, puede tener 400. Era de un caserón, de un palacio, una palabra. Y los ricos tenían esto. En vez de amasar, uno daba por aquí, ¿ves? Y va saliendo, metiéndose la pasta hacia abajo. Entonces tú lo que haces es, una vez que cae, las mujeres cogían, lo volvían a echar encima, lo iban pasando hasta que quedaba completamente compactado. Que es el pan bregado, esto se llama bregaera, es el pan bregado. Y con eso ya hacías roscas, panes finos, los roscos famosos de los puyos de las fiestas, y empanadas y todo, bollos preñados, esto es una cosa preciosa. Y los pobres, pues nada, a mano. Había que amasarlo y tal, todo a mano, por supuesto. Mira, esto era también lo del yar para colgar aquí la pota encima del fuego y ir distanciándola a medida que... Porque claro, desde por la mañana había que tener el fuego encendido ya, desde por la mañana. Los distintos surcos, donde ido subiendo, bajando. Claro, entonces lo iban subiendo, por ejemplo, para los guajes pequeños había que tenerlo todo el día encima del fuego, claro. Que si leche, que si farinas, que si tal, todo el día encima del fuego, no había microondas. Por lo tanto, lo iban subiendo a medida que les hacía falta, o bajando cuando lo tenían que calentar. Y el fuego como madera. Sí, pero el fuego era otra. había fuego de pobres y fuego de ricos. Eso tengo que llevar, no me acuerdo, con esto, si voy a llevar una dicha de estas, y lo voy a explicar allí, porque había fuego de pobres y fuego de ricos. Los ricos tenían bueyes para cartar la madera, entonces podían bajar vigas gordas para la leña, ¿no? Para el fuego. Entonces, al partirlo, esos troncos gordos, las brasas duraban hasta por la mañana. Era la calefacción. Lo echaban en el yar y duraba hasta por la mañana. Los pobres no, porque los pobres podían bajar leñas menudas porque el burro no podía con más. Entonces esas leñas se consumían a medianoche. Por lo tanto, por la mañana, que no había cerillas, había que ahorrarse cerillas, el pobre, y esto lo vio aquí, la mujer iba con un paletón de estos, con un paletón que se llama, con esto, que estoy ahí muy moderno, pero había otros, en casa del rico, de alguien más rico, y venía con las brasas que habían quedado de la noche, que les daba
Había mucha solidaridad en eso, pero era tremendo. Yo, vamos, tengo visto una paisanina, iba a gala con el paletón. Se llamaba Dir Catar Fuiu. Dir Catar Fuiu, Dir por Fuiu. Se levantaba a las 6 de la mañana, a las 7, cogía el paletón, la pobre, iba en casa de la otra. Dame unas brasas y tal. Sí, toma, coge unas brasas. Porque las brasas de la otra, echando una ceniza por encima, un poco, ya a medianoche, ya duran hasta por la mañana bien, por supuesto. En las cabañas, bueno, te ha demostrado. Las cabañas muchas veces no se apagaban de la noche. Y por la mañana soplaban un poco y volvían a... Pero claro, hay que tener leña gorda. La leña pequeña se consume. ¿No? Entonces había leña de fuego de ricos y fuego de pobres. Claro. Esto era la escoba que había, no había otra. Peornos, son peornos. O sea, lo que llaman escobas en los Somiedo y por ahí. Y hay escobas y peornos. Las de los teitos de Somiedo, que dicen que son de peornos, no son de peornos. Eso es un error de la gente que no lo conoce. Son de sinestas. La ginesta, es parecida a esta, pero es lisa. Entonces el agua resbala. Porque si es curva, el agua no resbala y cae adentro. Al ser lisa, ostras, un día pregunté a un paisano y dijo que, hombre, no, los teitos no se hacen de peornos, se hacen de ginestas. Lo tenían estos hasta estudiado. Son lo mismo, son parecidos, ¿no? Pero la rama no es la misma. Entonces estos son las escobas de los peornos. Y esto era para coger manzanas. Esto sí es un artilugio muy guapo. Esto sí, esto lo hace cualquiera. Esto lo hice yo, vamos. No lo había visto nunca. Pero esto es una cosa muy guapa. Ellos ponían unos palos. Un palo, esto sí que es más fácil y te lleva menos tiempo. Y ahí iban girando y cogían la manzana alta sin machacarla. Porque claro, algo para que no caiga. Pero caía dentro. No, hay un arte, ¿eh? Tienes que ir retorciendo un poco para... Esto lo trajimos de Francia. Estos eran las cuerdas naturales que había, no había otras. Para atar todo no había plásticos. Estos son juncos, esto es de juncos. Entonces en el campo no se usaban, bueno, hay plástico, eso lleva 4 días, claro. No se usaban cordeles porque las cuerdas eran de hierbas y había que hacerlas. Porque claro, estas cuerdas en realidad imitan las antiguas de esparto, que he comprado. Se hacían con esto. Con esto se hacían las cuerdas. Son estopas de muchas cosas. Esto, no sé dónde lo traje. Lo compré así porque, no sé, también vino de Francia. Y con esto se ataba todo. Y no rompe, ¿eh? Vas a tirar que no... El papiro, o el papel antiguo, viene de aquí, claro. Viene de cosas de estas. Unos son más anchos, otros más estrechos. Arriba, por ejemplo, yo uso mucho este, por ejemplo. Pues arriba puede ser plano, puede ser más abombado, por ejemplo, como aquí tengo nada más asuntos planos. Este es un poco más estrecho y se puede cabruñar con esto o con esto. Lo más difícil es esto, porque claro, tienes que apuntar bien, pones el gadaño ahí, Dios, todo tenía suerte. Y luego se afilaba con esto, claro. Tú coges la piedra y vas dando tal, con cuidado de no cortarse, que esto sí que hay que tener un cuidado, vas dando, afilas. Y luego lo quitas para cabruñar, yo también cabruño, lo que pasa que bueno, Dios, a veces lo tuerces un poco, porque es un arte cabruñar y no torcerlo, no te creas, tienes que ir dando, solamente tienes que dar aquí, nada más que des un poco aquí, lo dejas ondulado, que es lo que se llama panear, lo paneas. Y estos eran las lecheras anatómicas, como ves, anatómicas. Eso sí que es inteligencia, macho. Como dieron para que no te haga daño en la espalda, para bajar del puerto, hicieron esto. Estas son más bien teberganas, quirosanas, de Somiedo. La firidoira, se llama la firidoira. ¿Cuántos litros había? Deben ser 6 o 8. Lo pondrá por aquí. 6. No sé.
Las bajaban de los puertos a la espalda. Y entonces, por ejemplo, Penamanteiga, era ahí en Penamanteiga, en Belmonte, dicen que daba muy buena leche y cuando bajaban al pueblo ya bajaba la mantega parte arriba flotando, porque es leche muy gorda y con el movimiento, después de 2 horas o tal, sacaban mantega, pues se llama Penamanteiga, porque había muy buena leche en el pasto, vamos. Y esto también. Y esto es la botía, que aquí sí, aquí se mazaba, y por aquí salía el agua y la mantega quedaba arriba, ¿no? Esto es lo que llama la botía de mazar. Y estos eran sistemas, esto era para que no mamaran, como los chatos andaban fuera con las vacas, si mamaban toda la leche, la familia quedaba sin leche, claro. Entonces había que poner un moscardo por el día, se llama un moscardo, para que la vaca no lo dejara mamar. Entonces esto se pone al focico, esto lo lleva. No estoy alucinada, ¿eh? Esto se pone así, se ponía, para mí que era así, al focico, ¿no? Sí, así y cuando el chato puede comer, porque tiene aquí el focico y puede comer, pero cuando va la vaca marcha, porque la pincha, claro. No, esto es real, se ponía para que no lo mancara, no le hiciera daño al focico, pero el chato no podía mamar. Entonces, luego estos eran los forcaos, esto me lo hizo un paisano, cómo era un forcao antiguo para llevar la hierba, con todo de varas, claro. Ahí iba la pareja de los bueyes y aquí las iban quitando y las iban poniendo a medida que hacía falta para que esto no se abriera. Y este era para el transporte de la piedra. Echaban la piedra aquí para que no cayera para adelante. Y fíjate qué juegos qué juegos hacían. Joder. Es un arte hacer una cosa de estas. Este es el marco de la casa. Cada vaca tenía su marco. Emilio, lo que fuera, ¿no? Cada uno tenía su marco. ¿Eso lo calentabas? Lo calentabas y, claro, en la piel de las vacas. Y estos son las polainas que había antes, no había para el barro y para todo demás polainas. Otra vez de los ricos, ¿quién tenía eso? La gente ponía hierbas, ¿no? Vamos, hierbas, cordeles atados alrededor de cualquier manera. Ahí están los garabatos, la hierba. Y todo el sistema de... Esto es más bien gallego y del occidente. Para el maíz y para el maíz. Y esto es lo de los carpinteros, todas las mazas, los picones. Y luego eran los vanos para ir quitando las cosas del trigo, de los arbellos, que ahí abajo se tiraba al aire, había que tirarlo al aire para que vanar, se llamaba vanar, tirar al aire para que lo llevara el viento y cayeran los granos en él. Estas jarras, todas estas jarras, están hechas de madera cuartía. Esta, por ejemplo, era para ordeñar la leche, claro, para la leche, ordeñaban aquí. Entonces esta era así de grande y así de grande. Esta es un cuarto. O sea, pero el resto se aprovechaba, o sea, ¿de dónde sacaban 4? Cuatro. Siempre de todos los troncos había que hacer 4. Esta rajó, bueno, pero no es por el corazón estaba aquí, una palabra. Esta no raja, fue un tiempo un poco. Y además cortada en menguante, para que no apolille. Esta bueno, llegó a apolillar porque ya tendrá, quién sabe, los cientos de años. Pero esa, por ejemplo, que está sin terminar, no sé quién me la regaló, esta, vamos, imposible que raje, entera, porque era así y así. Este es el cuarto. Y lo mismo. Ahora fíjate tú, un pobre haciendo esto, ¿cuánto lleva? Hay que tener una gubia y hay que tener tiempo. Y de la mañana a la noche la gente, trabajar para los ricos se tenía bastante. Las usé, vamos, las usé siempre alpargatas, claro. Hechas a mano, claro, por supuesto. Bueno, estas estaban hechas ahí en la fábrica de, no sé, era Nava, no sé dónde.
cámaras de foto que fui dejando. Y luego aquí las huellas todas de la escanda. Llevaban a las tierras y ahí se echaba la escanda. Aquí se echaba la escanda, ahí. Y se llevaba para casa, para el horro, claro. Había muchos tipos. Esta sería más bien, como siempre, más bien de ricos. Las huellas. Y bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, como todos los que publicamos semanalmente los domingos a las 12 de la mañana. Si es así, recordad dejarnos vuestro like, comentar por abajo cuál es el utensilio que más os ha llamado la atención de todo el museo y suscribiros y activar la campanita de las notificaciones. Damos nuevamente las gracias a Xuliu Concepción por abrirnos las puertas de su pequeño museo, de su pequeña iniciativa totalmente gratuita y por pasar una mañana tan interesante con nosotros y poder aprender un poco más de nuestra cultura asturiana y ayudarnos a entender cómo se vivía en los pueblos hace muchos años. Por todo esto te damos las gracias, Xuliu, y también a todos nuestros cronistas por ver este vídeo hasta el final. Si es así, nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Hasta entonces, cronistas, os mandamos un beso.